Muy buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. De excelente inicio de semana para cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a Telediario Emisión Central con las noticias más importantes del país y del mundo. Iniciamos con nuestros titulares. Este lunes los ecuatorianos pasamos del aislamiento al distanciamiento social dentro de la emergencia sanitaria. Las autoridades extendieron los horarios para la entrega a domicilio y se reforzarán los controles a los vehículos que realicen esta actividad. Ecuador recibió financiamiento de organismos multilaterales para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. El Fondo Monetario Internacional aprobó $643 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo $700 millones más. Las pérdidas para el sector aeronáutico son millonarias debido a la paralización de actividades producto de la pandemia del COVID-19. Aerolíneas y constructores de aviones buscan de manera urgente alivio para continuar operando. Asociaciones de pequeños productores de arroz en la provincia de Guayas cosechan con nueva variedad de semilla que aumenta la producción. Ellos se sumarán al programa Arroz sin Pobreza, que aportará la gramínea a las canastas solidarias que el gobierno nacional le entrega a las personas de escasos recursos económicos en esta emergencia sanitaria. En lo internacional, tras varias semanas de confinamiento, varios países en América Latina retoman de manera progresiva las actividades comerciales y el reingreso a clases. Para atender la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional recibe financiamiento de organismos multilaterales. El Fondo Monetario Internacional aprobó $643 millones en asistencia de emergencia y el Banco Interamericano de Desarrollo $700 millones. Ecuador recibirá del Fondo Monetario Internacional a través del Instrumento de Financiamiento Rápido $643 millones que se destinarán a cumplir con las necesidades de la balanza de pagos derivadas del brote del COVID-19 y para apoyar a los sectores más afectados del país, incluidos los sistemas de salud y de protección social. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, dijo que la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto devastador en Ecuador, junto a la reducción de los precios del petróleo, y que el gobierno busca ampliar y fortalecer la asistencia social y proteger a los más vulnerables en medio de la crisis de salud, y advirtió que Ecuador necesitará apoyo adicional de socios externos para cerrar la brecha de financiamiento restante y aliviar las restricciones presupuestarias. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó que para el 7 de mayo el Banco Mundial sesionará para aprobar un crédito de $500 millones y por parte de la Corporación Andina de Fomento CAF llegarán al país $300 millones en esta semana. Según información del Ministerio, Ecuador solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo que 343 millones que estaban programados para otros fines se destinen. $250 millones a reducir el impacto en morbilidad y mortalidad por el COVID-19 y mantener los niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables y $93.8 millones para la reactivación productiva del sector de la economía popular y solidaria. Además, el BID está por aprobar una operación de desembolso rápido por $280 millones. En total, el financiamiento que recibirá Ecuador será por alrededor de $2.423 millones. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Este lunes la UNESCO debatió de forma virtual los alcances de la lucha contra la desinformación en el marco del COVID-19. Eduardo Califé, representante de Ecuador ante el organismo, explicó en entrevista para Medios Públicos que el daño que produjo la pandemia se agravó debido a las noticias falsas. Para Eduardo Califé, representante de Ecuador ante la UNESCO, esta pandemia produjo un daño monumental debido a dos factores. Por un lado, la debilidad de los sistemas de salud y por otro, la desinformación y difusión de noticias falsas. Pone en riesgo la vida de las personas y que debilita la respuesta frente a la pandemia mediante la promoción de noticias falsas, falsas curas, teorías de conspiración y otros mitos que han venido afectando la capacidad de las personas para autoprotegerse frente al peligro de la enfermedad. Frente a esto y con motivo del Día de la Libertad de Prensa, la UNESCO debatió el tema este lunes y prepara una campaña denominada Hechos en Español. Información verificada. Todos los medios de comunicación identificados con esta causa deberían acoger los mensajes de la campaña. El organismo también presentará este martes 5 de mayo un informe que evidencia lo que está ocurriendo en materia de comunicación en el contexto de la pandemia por COVID-19. Aproximadamente el 42%
de los más de 178 millones de tweets relacionados con COVID-19 fueron producidos por robots. Es decir, fueron mensajes resultado de una divulgación a través de algoritmos. Y que el 40% de estos mensajes no eran de carácter fiable. No debían ser atendidos ni entendidos como comunicación de fuente confiable. Se demanda la necesidad de una prensa libre e independiente para combatir la desinformación y también la respuesta ciudadana. Por principio, no creer todo lo que se ve y lo que se recibe, ponerlo en duda. Tomarse el tiempo para revisar la información, revisar quién la produce, revisar la fecha en que se produjo, contrastar con otras fuentes. Al respecto, el gobierno de Ecuador solicitó a la UNESCO, a través de una carta, se asigne máxima prioridad al problema de la difusión de noticias falsas. Sofía Montoya, Medios Públicos. Y las universidades que reciben recursos del Estado esperan mantener un diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Superior para buscar alternativas que eviten recorte a sus presupuestos. La rectora de la Escuela Politécnica Nacional, Florinela Muñoz, detalló que una reducción de 4.5 millones en su presupuesto podría afectar la estabilidad de 350 docentes ocasionales que imparten clases desde las carreras de posgrado, pregrado, doctorado de esta alma mater. La preocupación es real. La Escuela Politécnica Nacional tendría 4.5 millones de dólares menos en su presupuesto anual. La rectora de esta universidad, Florinela Muñoz, dijo que el efecto de este recorte será un golpe para la estabilidad de 350 docentes ocasionales que imparten clases en las 19 carreras de pregrado, 15 de posgrado y 6 de doctorado. Impacto también que repercutirá en la oferta académica de la Politécnica, pues quedaría en suspenso la apertura de carreras tecnológicas, explicó su rectora. Entonces, sobre todo, se recortan los recursos destinados a las contrataciones ocasionales, ¿no? Y nos preocupa en el tema de profesores que tienen que cubrir algunas de las áreas para dictar cursos de estudiantes. En estas horas, las autoridades de las universidades que reciben recursos del Estado esperan mantener diálogos con la Secretaría de Educación Superior para buscar alternativas que eviten menos presupuesto en sus planificaciones anuales. E incluso la posibilidad del uso de algunos recursos que se podrían generar por autogestión para también mirar si es que podríamos movilizar hacia esos rubros. El secretario de Educación Superior, Agustín Albán, aclaró que la disminución de la recaudación de impuestos como el IVA e impuesto a la renta incide directamente en los presupuestos de las universidades con una reducción de un 10% en cada uno de los montos. Es una decisión que resulta de la manera que está compuesto el presupuesto nacional. El funcionario no descartó buscar salidas que no afecten la calidad ni la planificación educativa de las universidades. Ha habido acercamientos directamente de algunos rectores y sus equipos técnicos con el Tesoro y con el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros empezamos a partir del día de hoy a reunirnos con cada uno de los rectores, cada una de las universidades. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y tras aceptar hace algunos días la renuncia de Paul Granda, representante principal del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto, designó a Jorge Guattet para que ocupe este cargo. Guattet se desempeñaba como presidente de Ban Ecuador y tras la emergencia sanitaria por el COVID-19, coordinaba la Fuerza de Tarea Conjunta para el levantamiento de cadáveres en la ciudad de Guayaquil. Les informamos ahora que en Ecuador hasta el momento se registran 31.881 casos confirmados de COVID-19, descartados 34.279, pacientes recuperados 3.433, fallecidos 1.569, casos en alta hospitalaria 2.036 y en alta epidemiológica 6.261. Guayas continúa como la provincia con más contagios con 14.192, mientras que Pichincha registra 1.732, seguida por Manabí con 1.382 casos confirmados de COVID-19.
Y con la extensión del horario para las entregas a domicilio desde este lunes, se reforzarán los controles a los vehículos y motos que realicen esta actividad. Les recomendamos los documentos necesarios para poder circular. Con la extensión del horario para entregas a domicilio a partir de este lunes, la Autoridad de Tránsito Municipal se reunió con los representantes del sector comercial para acordar los documentos que se van a solicitar, por ejemplo, a los motorizados que hacen delivery. Una carta de la empresa que lo ha contratado, el salvoconducto tiene que ser emitido por la empresa a favor del conductor y del vehículo que está funcionando. Deberán siempre portar la guía de remisión o la factura del producto que se está comercializando, que debe ser del mismo día, y la identificación correspondiente del servicio de comida que está prestando. Los requisitos son los mismos para los vehículos que brinden este servicio. Cifras preliminares señalan que existen alrededor de 2.000 unidades entre motos y carros que hacen entregas a domicilio en Guayaquil. Según la TM, esa cifra aumentará a partir de este lunes. Quienes laboran en esto piden que se difundan bien las reglas antes de multar. A veces quieren multar y no lo capacitan bien o no le dicen qué requisitos nos tienen que pedir. ¿Qué documentos necesitan los automotores que hacen expreso al personal de empresas autorizadas? Ellos también tienen que sacar el salvoconducto de parte de la empresa que los está contratando y portar siempre la autorización o el certificado de la compañía que está contratada, que debe pertenecer al grupo de las empresas autorizadas para trabajar en estos días. El RUC, la ruta y horarios de recorrido también deben estar detallados en los vehículos que laboren como expreso, mientras los trabajadores que se movilicen en vehículo propio para laborar deben contar con el salvoconducto emitido por su empresa, justificar el vínculo laboral mediante copia de contrato o carta autorizada, además tener a la mano RUC, ruta y horario. ¿Qué deben cumplir los taxis? El taxista tiene que normalmente cumplir con la placa que le ha asignado. Siguiendo estas normas, las entregas a domicilio y el servicio de taxi será de 5 horas a 22 horas en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En otro tema, el e-commerce es una realidad no nueva, pero ahora se adapta y potencia su uso a propósito de la exigencia del distanciamiento social por la emergencia sanitaria. Ponga atención a varios casos con los que buscamos ejemplificar el potencial del comercio electrónico. Emprendedores, empresas e industrias, clientes y consumidores adoptan dinámicas desde la lógica del comercio electrónico. Ahora Gabriela procura hacer pedidos a domicilio de los productos de primera necesidad. ¿Ya tengo listo su pedido? Este ejemplo refleja lo que ya venía sucediendo en el Ecuador, pues hasta el año 2018, a través del comercio electrónico, se movió alrededor de $1.200 millones, cifra importante pero todavía distante de lo que ocurre en los países de mayor desarrollo económico, aunque la emergencia sanitaria potencia las oportunidades. Desde que el coronavirus, el COVID-19 llegó a Latinoamérica, 1.7 millones de personas se han convertido en nuevos compradores online. Entonces, el estudio te dice que los productos de salud, alimentos y artículos de entretenimiento han sido los más demandados por los latinoamericanos durante el periodo de aislamiento. Porque se usan herramientas tecnológicas y desarrollan soluciones. Por ejemplo, las empresas ya consolidadas fortalecieron sus líneas de distribución y pusieron a disposición de sus clientes, a través de sus páginas web, números telefónicos de acuerdo a la zona, sector o barrio en el que se encuentren. Se hace una llamada o por un WhatsApp directamente al distribuidor de cada zona y en un máximo de 48 horas se entrega el producto en el domicilio de la persona que lo solicitó. Otras industrias se convirtieron en intermediarias para poner a disposición la logística de distribución para la entrega de productos de pequeñas empresas que no contaban con ese contingente. Tiendacerca.es tenemos cerca de 2 semanas en esto y hoy hablamos de 264,000 ingresos diarios, es increíble. Y hasta ahora pues tenemos más de 100 llamadas diarias. La reactivación productiva y financiera en tiempos de coronavirus a través del comercio electrónico también se expresa en alianzas entre los gobiernos autónomos descentralizados y organizaciones de productores agrícolas, emprendedores, artesanos, pequeñas y medianas empresas y también para la gran industria. La Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva es una muestra de aquello.
pero sobre todo el valor agregado de esto es que va directamente desde el productor hasta el usuario final, sin intermediación. En cualquier caso y particularidad, el comercio electrónico gana terreno. Vanessa, desde su experiencia como emprendedora, lo confirma. Normalmente nosotros funcionamos bastante bien, pero con esta emergencia creo que se ha incrementado muchísimo más. Es súper importante las redes sociales. Y a pesar de los pasos dados para consolidar el comercio electrónico, todavía es necesario afinar los factores que detienen su uso, como la falta de educación en el proceso de compra, la inseguridad de portales o sitios web, la desconfianza de brindar datos de las tarjetas de crédito o la fuerza de la costumbre por ver y tocar el producto previo a la compra. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Y 221 cantones de nuestro país iniciaron este 4 de mayo la etapa de distanciamiento social con semáforo en rojo. En medio de los esfuerzos que realiza el gobierno y los municipios del país para evitar la propagación del coronavirus, se reactivaron ciertas actividades comerciales solo con entregas a domicilio. Este 4 de mayo en Ecuador se aplica una nueva normalidad, pasando de la etapa del aislamiento al distanciamiento social, pero con semáforo en rojo en 221 cantones. Es decir, se permite realizar solo ciertas actividades económicas. Actividad comercial. Está permitido únicamente la venta de productos en línea con entrega a domicilio. No está permitida la apertura de centros comerciales, tampoco la movilidad de compradores. Se autoriza el servicio técnico y de reparación a domicilio, como por ejemplo, servicio de plomería, electricidad, cómputo, electrodomésticos, entre otros. Las entregas a domicilio de productos alimenticios se extendieron desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas. Se amplía el servicio de taxis amarillos en todo el país desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Cada taxi podrá circular únicamente según el último número de placa. De forma obligatoria, los conductores deberán portar más. Hay un lugar donde todos queremos estar, pero ese lugar no es precisamente un espacio, es más bien un sentimiento. Es eso que vives cuando tu casa se convierte en momentos, cuando tu auto se transforma en aventuras, o cuando un pedazo de tierra se convierte en trabajo. Es ese lugar donde te sientes tranquilo y confiado en que todo irá bien. Es ese lugar que te permite soñar. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Los medios públicos le abren la pantalla a los directores afamados, tanto del Ecuador como del extranjero. Yo soy Juan Ramón García. Acompáñame en este espacio dedicado a promover el cine en construcción. Los productores que están dando sus primeros pasos en el apasionante mundo del séptimo arte. Esto es Cinta Corta. Ecuador, preparado ante riesgos y desastres. Hola, soy Mía, la mochila. Cada año, Ecuador está expuesto a fuertes lluvias. Ante una posible inundación, debes localizar los lugares altos y las zonas seguras. No camines en zonas inundadas. Aléjate de los cables de electricidad y desconecta todos los aparatos electrónicos. Tenme siempre contigo. Para más información, ingresa a www.gestionderriesgos.gov.es. Prevenir salva vidas. Toda una vida. El gobierno de todos.
Estamos de regreso con más información. 16 personas en Quito y Guayaquil fueron detenidas para investigaciones por un supuesto sobreprecio en la compra de bolsas de embalaje de cadáveres para el Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos. La Fiscalía efectuó allanamientos en Quito y Guayaquil. El presidente de la República, Lenín Moreno, exige todo el peso de la ley a quienes roban dineros públicos. Un nuevo acto de corrupción en medio de una emergencia sanitaria que ha desencadenado en el país una crisis económica. Investigan las autoridades. La lupa está en un contrato firmado el pasado 13 de abril entre la representante legal del Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos, y una importadora de insumos médicos, entre ellos bolsas para cadáveres, pero con un presunto sobreprecio. El jefe de Estado, Lenín Moreno, reaccionó en su cuenta de Twitter: "No vamos a permitir actos de corrupción. Caiga quien caiga, exijo todo el peso de la justicia para quienes roban dineros públicos en compras de insumos médicos y, más grave aún, aprovechándose del dolor ajeno en la emergencia". La Fiscalía, a través de la misma red social, informó que 16 personas fueron detenidas durante 7 allanamientos ejecutados en la provincia del Guayas y otros realizados en Quito, en los que recopilaron indicios por la compra de fundas de cadáveres con posible sobreprecio para el Hospital del IES Los Ceibos. La acción que se llevó a cabo incluyó a la empresa contratista Silverti, en donde las autoridades decomisaron 3 CPUs, 2 laptops, agendas y una caja fuerte. Aquellas que sean necesarias para transparentar la gestión pública e identificar y determinar niveles de responsabilidad si se verifican irregularidades. La adquisición de las fundas de embalaje para cadáver adulto por la pandemia del COVID-19 estuvo dentro de un contrato por $872,000, que incluyó otros insumos médicos, como 50,000 pares de guantes, 24,000 mascarillas quirúrgicas y 20,000 mascarillas N95, y 4,000 bolsas para cadáveres, cuyo costo solo por este ítem fue de $594,000. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitió un comunicado con fecha 3 de mayo sobre la compra para el Hospital de Los Ceibos, que el proceso se realizó bajo la modalidad de contratación en situación de emergencia, que en el estudio de mercado 4 oferentes participaron con proformas, en donde el valor unitario de las fundas de embalaje de cadáveres osciló desde $148.50 hasta $160, y que la comisión analizó y recomendó la oferta más beneficiosa para el hospital, en cuanto no solo al costo, sino también a la calidad, especificaciones técnicas y disponibilidad para la entrega inmediata. Esto también tuvo una respuesta del jefe de la tarea conjunta al mando de la crisis de cadáveres, Jorge Guatet, quien señaló: "He consultado a una clínica privada y el valor que pagan es de $26.50, criminalística entre $12 y $15. He buscado en internet y aún no encuentro nada en 148, ni en 100, ni en 90, ni en 80. En la parte final del comunicado del IES señala que solicitó a la Contraloría General del Estado realice la auditoría especial a este y otros procesos de contratación que se han realizado en todas las unidades médicas durante la emergencia. Esa entidad inició el pasado 19 de febrero una auditoría a 5 hospitales públicos de Guayaquil, entre ellos el Hospital General del Norte de Guayaquil, Los Ceibos, y que ha incluido en las indagaciones la compra de bolsa de cadáveres. La Secretaría Anticorrupción, a través de un comunicado este 4 de mayo, dijo que investiga los procesos de contratación emergentes para determinar irregularidades y que, al igual que en el caso Mascarillas, hemos ingresado a una unidad de integridad y anticorrupción emergente in situ en Guayaquil, a los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, y en Quito al Eugenio Espejo. La seguridad de ecuatorianos que nos encontramos trabajando para depurar los sistemas de contrataciones. Estamos haciendo recomendaciones técnicas al CERCOP para evitar que este flagelo continúe. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos en Guayaquil brinda auxilio por maltrato infantil y violencia contra la mujer. Denuncias en línea, llamadas de auxilio y asesorías legales son recursos que están a disposición de las víctimas. Los defensores de derechos de personas de atención prioritaria advierten que los principales agresores se encuentran dentro del vínculo familiar y durante esta época de confinamiento, la exposición a ser víctimas de abusos y maltratos podría ser mayor. Según Luzmila Nicolalde, presidenta del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, tan solo en esta unidad se han atendido 23 denuncias por negligencia y maltrato infantil.
13 por violencia contra las mujeres, 103 llamadas telefónicas y 79 asesorías legales. Las denuncias se reciben los 7 días de la semana y los formularios se pueden solicitar al correo electrónico jcpidguayaquil@gmail.com. Se llenan este formato digitalmente, luego hay que adjuntar también la foto de la cédula de la persona que denuncia la vulneración de derechos. Son 3 miembros. Ellos analizan el caso e inmediatamente, es de forma inmediata, repito, recalco, toman medidas de protección para la persona que ha sido violentada, maltratada. En el caso de los niños, si usted es vecino o conoce de un caso, también puede hacerlo. Ya hemos dado medidas de protección, como por ejemplo en un caso en que estaría siendo objeto de abuso sexual una niña, se le dio pues el cuidado al papá, se da la medida de protección de que estas personas que eran familiares también no se acerquen a ella. Por su parte, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer en Guayaquil, CEPAN, ofrece apoyo para las mujeres contactando a la línea 099-111-3526 o al 911. La Fiscalía General del Estado también mantiene abierto su canal virtual para denuncias en www.fiscalia.gov.es. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 4 asociaciones de pequeños productores de arroz de salitre en la provincia del Guayas cosechan con nuevas variedades de semillas, las mismas que aumentan la producción y se sumará al programa Arroz sin Pobreza. La cosecha también estará en las canastas solidarias que el Gobierno Nacional entrega a las personas de escasos recursos económicos en esta emergencia sanitaria. Y fue en el mes de enero que se inició con el programa de capacitación y acompañamiento integral para más de 150 familias que se dedican a la producción de arroz en salitre en la provincia del Guayas. Estas familias forman parte de 4 asociaciones de pequeños productores, quienes recibieron el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Que no necesariamente tener una agricultura pequeña quiere decir no ser rentable. No, se puede ser muy rentable, pero hay que hacerlo también acompañado de herramientas como la mejoría genética, como la mecanización, el acceso al crédito. Y este proyecto pretende también llevar todo eso. Con este acompañamiento se logró aumentar la producción de 30 a 50 sacas por hectárea. Se redujeron los costos y, según explican, se anclaron a la comercialización directa, con lo que se mejora su calidad de vida. Y están ayudándonos a capacitarnos, porque eso es lo que más necesitamos aquí en el campo, capacitación, porque es importante usar la tecnología, que es lo que realmente nos está haciendo tanta falta aquí en nuestros campos. No, el agro es ahorita la sustentación y lo que vamos a tener, pues, la comida para las grandes ciudades. El proyecto busca ampliarse en diferentes zonas del país a través de un mecanismo ancla entre las asociaciones y la empresa privada para la comercialización directa. Tenemos una mejora productiva, tenemos un acompañamiento técnico, tenemos el anclaje con el comercio directo y tenemos también las organizaciones de ustedes que se van fortaleciendo. Las familias de este proyecto formarán parte del programa Arroz sin Pobreza y su producción será entregada también en las canastas solidarias que el Gobierno Nacional entrega a las personas de escasos recursos económicos en esta emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. La Intendencia de Policía de Pichincha realiza controles de los precios de productos de primera necesidad e insumos. Hasta el momento se detuvo a 13 personas por presunta especulación de precios. A continuación, conozca los valores referenciales de productos como mascarillas y alcohol. La Intendencia de Policía de Pichincha realizó operativos de control de los precios de primera necesidad, así como los insumos médicos. Alrededor de 1.300 operativos realizados, y en cada operativo se visitan varios establecimientos. Hemos visitado alrededor de 8.200 establecimientos. El Ministerio de Salud, junto con la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, establecieron los precios referenciales de comercialización de los insumos médicos.
De esta manera, por ejemplo, el valor de las mascarillas N95 no deben exceder el valor a más de $1.78 cada una y las mascarillas quirúrgicas en 55 centavos cada una. En cambio, el litro de alcohol no debe costar más de $4.86 y el litro de gel antiséptico a $5.98. Mientras que los guantes de látex deberían costar 13 centavos el par y los de nitrilo a 15 centavos el par. Sin embargo, en el mercado los precios de estos productos cuestan hasta el doble e incluso el triple del valor referencial. 13 personas que han sido detenidas por especular con los precios de los productos de primera necesidad. 6 de ellos fueron detenidos en el mercado mayorista, otros 6 en el mercado de Sangolquí y finalmente una persona detenida en el Comité del Pueblo por especular con los precios. La sanción oscila entre 15 a 30 días de prisión. Los controles seguirán realizándose en todo el país. María Elena Vaca, Medios Públicos. Uno de los sectores con mayores perjuicios económicos por la pandemia del COVID-19 es el aeronáutico. Las pérdidas son millonarias y para aerolíneas y constructores de aviones quienes buscan de manera urgente alivio para continuar operando. Con fronteras cerradas para evitar mayor propagación del virus, todo el sector aeronáutico en el mundo está a punto de colapsar. Esto incluye a aerolíneas y constructores de aviones, los que durante estos 3 meses casi que han suspendido en totalidad sus operaciones. Por ejemplo, las estadounidenses American y United Airlines, cada una ha confirmado pérdidas por 2.200 y 2.100 millones de dólares respectivamente. La situación es la misma para otras empresas como KLM, Lufthansa y Air France. Los gobiernos de Países Bajos, Alemania y Francia buscan mecanismos para dar alivio financiero y que las aerolíneas puedan continuar operando. El panorama es el mismo si hablamos de constructores como Airbus y Boeing. Estas han recortado 1/3 de su producción, pues actualmente nadie en el mundo requiere de nuevas aeronaves, lo cual ha llevado incluso a reducir el personal. Alex Llanos, Medios Públicos. 13:31 y con el objetivo de apoyar a los pequeños productores y a la vez facilitar el abastecimiento a la ciudadanía en productos como verduras, carnes, quesos, yogures y más, en Cayambe se realizan ferias agroecológicas. El Cantón Cayambe concentra un alto porcentaje de productores de agroecología. Muchos de ellos se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, por lo que ser parte de las ferias que se realizan en varios puntos del cantón los ayuda con su economía. Que nosotros venimos arrastrando esto de hacer la agroecología desde nuestros abuelos, desde nuestros padres. Venimos sembrando agroecológicamente todos los productos, tanto granos andinos como hortalizas, como las hierbas medicinales que tenemos en nuestras chacras, se ha implementado todo ahí. Es decir, la gente que ya conoce, que les conoce que hacen agricultura orgánica, inclusive están yendo a sus casas a comprar a los productores orgánicos. Y también, obviamente, hoy nos hemos organizado en este tipo de ferias agroecológicas de comercio justo para que ellos también puedan venir a comercializar sus productos acá y poder que la gente de la ciudad no se movilice a los grandes mercados. Yo creo que eso ha sido sumamente importante en función de prevenir el tema del COVID. Varios son los compradores que acuden cada fin de semana a estas ferias para apoyar a quienes tienen sus huertos o su pequeño negocio. Como Susana Farinango, existen muchas más que acuden a este centro de abasto temporal con mascarilla, con sombrero y con su canasto para abastecerse de los productos alimenticios que necesita su familia. Nosotros tenemos que ver productos sanos, de calidad y que sean de nuestros mismos productores para poder consumir como dicen el dicho, de la mata a la olla. Muchos de los comerciantes que participan en las ferias agroecológicas venden sus productos a precios módicos para no afectar a ninguna familia ecuatoriana y que todos tengan carnes, verduras, quesos, yogures y más en sus mesas. En realidad sí están consumiendo. Ahorita, dando gracias a Dios, yo a todo el mundo les vendo a un precio cómodo. A 2.25 doy de 2 litros. No he subido mucho. El queso estoy dando a $2. Es accesible para el pueblo. Cada semana se realizarán estas ferias en varios barrios de Cayambe, con las normas de bioseguridad necesarias, con el distanciamiento dispuesto entre un puesto y otro y con el objetivo de apoyar a quienes a diario trabajan de la mano de la tierra para darnos sus mejores productos. Carla Arcentales, Medios Públicos.
Y con la intención de solventar la situación que enfrenta el sector ferretero del país, se creó una plataforma digital que permitirá ofrecer soluciones entre compradores y ferreteros. El acceso a esta plataforma es completamente gratuito. La plataforma apunta a las micro, pequeñas y medianas ferreterías del país y se acopla a las necesidades de los clientes de las mismas. Se la trabajó a través de la Asociación de Ferreteros Independientes del Ecuador y pretende que los clientes estén comunicados y puedan geolocalizar a dichas ferreterías. Se adoptó este sistema de asociación a una central de compras y servicios de probado éxito en Europa y en algunos países del mundo. Si antes ya era importante por la crisis del COVID, es ahora indispensable que todos los ferreteros nos juntamos para poder de esa forma competir. Este modelo de asociación se acopla a una central de compras y servicios y adicionalmente ayudará a plomeros, maestros de la construcción y todo profesional relacionado que también está afectado por la emergencia sanitaria. Formamos parte de la primera central de compras y servicios ferretera Ferrimax. También nos pueden encontrar ya en la plataforma digital ferrimaxcerca.es. Esta plataforma nos sirve a nosotros los ferreteros independientes para estar más cercanos a nuestros clientes, que nos puedan ubicar la ferretería más cercana a su domicilio. En la plataforma se publican los datos y números de WhatsApp de las ferreterías y maestros afines y los usuarios podrán ubicar a los más cercanos a su sitio. Se establece un diálogo y podrán acordar pedidos, retiros en los locales o los servicios de los maestros y demás profesionales. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Antes de ir a una pausa, compartimos con ustedes más saludos de nuestros televidentes a través del segmento Conectados. Si quiere enviar su saludo y ser parte de esta iniciativa, escríbanos a través de la aplicación de WhatsApp al siguiente número celular, 098-757-1631. Los mensajes pueden ser enviados desde cualquier parte del mundo porque Telediario y los medios públicos son el enlace con sus familiares y amigos. Por mis hermanos bomberos, por los policías, por los militares y por todos los médicos, quiero pedirte de favor que te quedes en casa. Y no te olvides de protegerte usando la mascarilla, los guantes y lavándote correctamente las manos. Hazlo por ti, por tu familia, por mí y por todos. Quédate en casa. Gracias a Diosito y a nuestros héroes sin capa que nos cuidan muchos días. Que no nos contagiemos de coronavirus. En los hospitales, doctores y enfermeras. En las calles, los policías, militares y los bomberos. Y en agradecimiento a nuestros héroes sin capa. Obedece y quédate en casa. A ti, hermano ecuatoriano, quiero decirte que la salvación está en tus manos. No salgamos de casa. Juntos saldremos de esto. Hola con todos, mi nombre es Justin Iba y quisiera enviar un saludo a mi tía en Santo Domingo y a mi profesora Maritza Cozatul. Y te invito a que te quedes en casa. Por ti, por mí, por todas nuestras familias, quédate en casa. Durante esta emergencia, yo contribuyo recogiendo mis juguetes. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, descartó la suspensión de las elecciones presidenciales previstas para el 7 de febrero de 2021 para evitar aglomeraciones de personas y la propagación del COVID-19 como primera alternativa. El organismo electoral prevé efectuar los comicios de manera segmentada en 3 días. En medio de la propagación del COVID-19, suspender o diferir las elecciones generales previstas para el 7 de febrero de 2021 no es una opción para los vocales del Consejo Nacional Electoral. Así lo afirmó la titular del organismo, Diana Tamaint. Las fechas de las elecciones, que es el 7 de febrero, que sería la primera vuelta, no ha cambiado, el calendario electoral se mantiene. Para evitar las aglomeraciones y la propagación del coronavirus, según Tamaint, la primera opción que se maneja para que se efectúen los comicios presidenciales
presidenciales es a través de un voto segmentado en 3 días. De ir por la vía de hacerlo en 3 días las votaciones no afectaría en el sentido de que cada mesa trabaja con el grupo de mujeres, otra mesa es de hombres, y tendríamos que pensar, esto todavía está en análisis, si es que está fuera la vía, de hacer el primer día, por ejemplo, con personas que tienen el voto facultativo. Nosotros en el análisis vemos la necesidad de ampliar las juntas receptoras del voto en las 3 provincias de mayor población y que lamentablemente está igual con mayor contagio. Bajando el número de votantes por mesa, se incrementaría las mesas. Alternativas como el voto electrónico o telemático propuesto por los consejeros Enrique Pita y Luis Verde Soto estarían descartados por impedimentos legales y económicos. No estaría en concordancia con el Código de la Democracia ni con la Constitución en el sentido que nos obligan a hacer que el escrutinio sea público. Con el voto telemático, que es a través del Internet, esta posibilidad no habría de hacerlo un conteo público, un escrutinio público. En el voto electrónico, si bien significa ahorrar costos en papelería sobre todo, no nos da ninguna garantía de lo que buscamos, que es el aislamiento y que no haya las conglomeraciones grandes el día de las votaciones. Pues. Santiago Tello, Medios Públicos. Y cada vez sale al mercado un sinnúmero de mascarillas de diferentes materiales como seda, algodón y de tela. Pero todos estos insumos provienen de un contagio de coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud recomienda el algodón en reemplazo a las mascarillas N95. En el mercado cada vez más se ofertan mascarillas de diferentes modelos y materiales de fabricación. Incluso hay algunas con modelos llamativos y muchas de ellas de fabricación artesanal. ¿Pero todas ellas previenen un contagio por coronavirus? Hay que tener cuidado con lo que ahora nos están ofreciendo muy repentinamente. Y es que estas mascarillas que contienen esponja pueden servir para atrapar partículas de polvo y hasta smog. Pero en el contexto en el que estamos viviendo no son una medida adecuada. Si bien la mascarilla N95 es la más recomendada, también es la que más se encuentra escasa en el mercado. Por ello, los expertos aconsejan reemplazarla por las de algodón. Se llevó a cabo un estudio en donde se evidenció que la seda y el lino eran las telas más adecuadas para evitar el paso de los probables microorganismos. Sin embargo, tenían el gran problema de que no permitían una adecuada respiración. Fue así entonces que la funda de almohada, esta que está entretejida con 600 hilos por pulgada cuadrada, y el algodón resultaron ser las telas que mejor protección y características tenían. Hay personas que usan una sola mascarilla todo el tiempo. ¿Es esto correcto o cuándo se debe cambiarla? Aquellas mascarillas reutilizables uno debe cambiarlas una vez que estén húmedas, una vez que haya pasado mucho tiempo de uso, una vez que estén visiblemente sucias. Recuerde que un correcto lavado de manos es la principal herramienta para evitar un contagio, así como el distanciamiento de otras personas de por lo menos 2 metros. Marielena Vaca, Medios Públicos. Y en la parroquia de Calderón, al norte de Quito, delincuentes golpearon y apuñalaron a un trabajador de los medios públicos cuando venía en horas de la madrugada al canal. Los vecinos de este sector solicitan un mayor apoyo de la policía para frenar a la delincuencia que actúa en plena emergencia sanitaria. La parroquia Calderón en el extremo norte de Quito se debate entre el incremento de los casos por COVID-19 y la delincuencia. En las siguientes imágenes captadas por un video de seguridad del sector, se observa a 2 individuos asaltar con armas blancas a una persona que en esos momentos se dirigía a su lugar de trabajo. Lo arrinconan, le quitan sus pertenencias y por si no fuese suficiente, le propinan algunos golpes. Después se marchan campantes por la calle. Afortunadamente, la víctima, que trabaja en los medios públicos, no sufrió heridas de gravedad y se encuentra bien. Visitamos el sector de Calderón. Los moradores se muestran preocupados ante los asaltos perpetrados, sobre todo en horas de la noche y madrugada. Aprovechan que a esas horas las personas salen o regresan de sus trabajos. Sé que por allá, por el puente para ir allá abajo, ahí saben robar. Pero ya después aquí, creo que en la noche ahí. Ahí no hay cómo ya con estos ladrones ya.
Ya no hay cómo con estos ladrones, pero tratan de ver de qué manera va a robar. Eso no es, dice, por la enfermedad que tenemos, pero no, es por vagancia o ya. Este tipo de hechos no son aislados. En el mes de marzo, un ciudadano fue asesinado por unos individuos mientras le arrebataban el celular. Por esta razón, los habitantes de esta popular parroquia de la urbe capitalina realizaron una marcha para exigir a la Policía Nacional que refuerce los patrullajes. La verdad, yo tengo como una media hora aquí y no se ha visto nada de policía. Hoy exigen mayor presencia policial en altas horas de la noche y madrugada para garantizar el traslado seguro de la ciudadanía a sus trabajos. Ya se hizo un llamado incluso, pero nada, nada. ¿No hay una respuesta inmediata de la policía? No, nada. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. El abandono de mascotas aumentó durante esta emergencia sanitaria. Personas y organizaciones suman esfuerzos para ayudar a la fauna urbana y evitar que varios animales mueran por falta de alimento. Ellos no tienen voz, pero también son parte de los grupos afectados durante esta emergencia. Son los perros en situación de calle, quienes ya antes de la crisis eran vulnerables. Antes se abandonaba una mascota al día y ahora básicamente se están abandonando 10 mascotas. Y por eso ahora su estado es aún más sensible. Los espacios donde recibían algo de alimento de la noche a la mañana desaparecieron. En Quito el municipio no los ha descuidado. Durante sus recorridos a los diferentes barrios les ha llevado comida. En primer lugar como un trabajo de inclusión donde se protege a todos, pero también como una acción estratégica. Existen los animales comunitarios y para evitar que estos se desplacen a otras zonas, lo que hacemos es trabajar con la comunidad y empezar a generar estas brigadas de alimentación. Sin embargo, el universo de animales en abandono hace que cualquier acción necesite ser reforzada. Es ahí donde nace la iniciativa Dales una patita, llevada adelante por Michelle López y Camila Cruz. Para tratar de combatir este abandono infundado de los animalitos debido a estos rumores del coronavirus que, bueno, son falsos. Han logrado recolectar más de $800, los cuales han sido entregados a 5 fundaciones que se dedican al rescate animal. El éxito y sobre todo la satisfacción alcanzada hace que estas jóvenes estudiantes animalistas fortalezcan su iniciativa. Ayúdennos a salvar vidas, ayúdennos a cambiar el destino de estos animalitos. Queremos dar todo lo que podemos para que estos pobres animalitos no sigan sufriendo tanto como lo están haciendo ahora. Si puedes y quieres ayudar, la campaña tiene cuentas en Facebook e Instagram con el nombre Dales una patita. Y en caso de no poder hacerlo, no olvides de brindar alimento y agua a esos seres que tanto lo necesitan, para que no sean víctimas de ese otro virus, llamado indiferencia. Alex Llanos, Medios Públicos. En América Latina, la actividad comercial se retoma de a poco tras varias semanas de confinamiento. Analistas consideran que mayo sería un mes clave para la reactivación en la región. Esta semana, Chile, México y Brasil iniciaron la reactivación de algunos sectores de la economía. El gobierno mexicano preparó un calendario para que los fabricantes de automóviles retornen a sus labores a partir de este 4 de mayo, mientras las autoridades sanitarias determinarán la reactivación del resto de áreas. El proceso que México está siguiendo en tiempos tiene su propia dinámica y está determinado por el Consejo de Salubridad General, por las decisiones del señor presidente y las propuestas que ha hecho el sector salud. En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció el descongelamiento gradual de los comercios. Aunque en este país el gobierno no decretó el confinamiento nacional, sí dispuso cuarentena en zonas específicas donde hoy buscarán activar la economía. Se decide hacer esta reapertura con un protocolo de seguridad en lo sanitario estricto. En Perú también se espera la reapertura de comercios luego del confinamiento de casi 2 meses. El mandatario Martín Vizcarra busca seguir el ejemplo de países vecinos, a pesar que los casos por coronavirus no disminuyen en su territorio. Haciendo también un análisis comparativo con la realidad de otros países que en esta etapa de la epidemia ya comienzan a reactivar su economía. También nosotros tenemos que, con responsabilidad, tenemos que comenzar a reactivar algunas actividades. Mientras tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro prioriza la recuperación de la actividad económica.
En los últimos días ha propuesto reabrir varios comercios y permitir las salidas de lugares públicos. Sin embargo, los gobernadores de las provincias con más contagios se rehúsan a reabrir el comercio para evitar la expansión del virus que ya afecta gravemente a Brasil. Coralía Pérez, Medios Públicos. En medio de más de 1.200.000 contagios por coronavirus y cerca de 70.000 muertes en Estados Unidos, el presidente Donald Trump asegura que en este año se contará con la vacuna contra el COVID-19. Sus declaraciones se realizan a pocos meses de la campaña electoral que busca su reelección. Las frecuentes acusaciones de Trump a China por la propagación del coronavirus son analizadas por Carlos Estarellas. El experto en temas internacionales señala que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud respalda esta decisión, pero son necesarias las pruebas. Existe un artículo que dice que si se comprueba que se mintió, puede un Estado llevar a otro ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya. Trump también ha manifestado en los últimos días que Estados Unidos será el primer país en el mundo en tener la vacuna contra el coronavirus. Esto genera reacciones ciudadanas. Para no ver, no creer, porque él, la verdad, para creerle está difícil. Bueno, puede ser que sea campaña política, o tal vez, no lo sé, tal vez sea una mentira o será verdad, no lo sé. Todas estas declaraciones se realizan a 6 meses del inicio de la campaña electoral que busca la reelección de Trump. Mire, un candidato a la presidencia quizás a veces puede señalar ilusiones que no necesariamente van a darse, pero un presidente no puede generar esas ilusiones. Entonces es muy difícil que el presidente Trump, de no lograr lo que ha señalado, sume votos. La apertura de escuelas en el mes de septiembre es otro de los más recientes anuncios del presidente de Estados Unidos, país que registra el mayor número de casos de coronavirus en todo el mundo. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y los primeros pasos hacia la normalidad en parte de Europa, varios países han retomado las actividades laborales y comerciales. A esto se suma el retorno progresivo de estudiantes a los centros educativos. El confinamiento obligatorio por la pandemia cambió la vida de todo el mundo. Varios países de Europa se preparan para salir de la cuarentena y reactivar su economía. La apertura de peluquerías y pequeños comercios con cita previa o de restaurantes que vendan comida para llevar son algunas de las medidas que entraron en vigor en España dentro de la fase 0 y que se une a los paseos y a la práctica deportiva individual ya vigentes. La fase 0 incluye, como saben, algunas medidas de alivio que ya han entrado en vigor, como la salida de los niños y las niñas, los paseos o el ejercicio físico en la calle, y también incluye otras medidas de apertura muy limitada de algunos establecimientos públicos que entrarán en vigor este mismo lunes. Así, por ejemplo, los restaurantes y cafeterías podrán abrir, no solo para hacer entregas a domicilio, como venían haciendo hasta ahora. Todo el país comenzó la desescalada de esta fase, excepto las islas de La Gomera, El Hierro, La Grandiosa y Formentera, donde el estado de la pandemia ha permitido que entren directamente a la fase 1. En Portugal, las mascarillas son obligatorias en los transportes públicos, así como en los comercios y supermercados. En esta primera fase de levantamiento de las restricciones, las autoridades decidieron reabrir los servicios de administración pública con cita previa, librerías, pequeños comercios y peluquerías. 4,5 millones de italianos volvieron al trabajo, coincidiendo con el levantamiento parcial de las restricciones a las actividades económicas por la pandemia. Las peluquerías y los salones de belleza, masajes, tatuaje y cosmética reabrieron en Croacia y Eslovenia, países que han entrado así en la segunda fase de desacelerada de las restricciones contra el COVID-19, tras 6 semanas de confinamiento. España, Francia e Italia, 3 de los países más afectados, registran en la última jornada los índices más bajos de muertes. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El gobierno de Nicolás Maduro anunció un nuevo plan de retorno a la patria. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, recalcó que los operativos también serán vía terrestre para facilitar el retorno de los miles de compatriotas desde países de América del Sur. Expresó además que el plan de repatriación sería para los connacionales que huyen de la xenofobia, el desalojo arbitrario de sus residencias, la persecución y el nuevo coronavirus.
Y con esta información finalizamos este espacio informativo y les agradecemos a todos nuestros amigos televidentes por acompañarnos esta tarde en Telediario Emisión Central. Usted continúe en sintonía de los medios públicos y permanezca en casa, por favor. Buenas tardes.